A todos y a todas, muchísimas gracias por la asistencia. También, por supuesto, quiero agradecer la presencia aquí de Inma Suárez, de Pascual Serrano y de Willy Toledo. Voy a dar en primer lugar la palabra a Inma Suárez para que haga una breve para que nos cuente su primera impresión tras la lectura del libro. Ya saben que estamos presentando, como hemos indicado, como hemos anunciado, Razones para la Rebeldía, el libro que, digamos, de Guillermo Toledo en colaboración con Pascual Serrano y con prólogo de Julio Quita. Y antes de dar la palabra a Inma, sí me gustaría señalar trazaba un pequeño currículum, pero muy rápido porque el tiempo a las 10 hay que terminar, incluso un poquito antes, de nuestros invitados, de Pascual y de Willy. Bueno, Pascual tiene una web interesante, no voy a hablar de todos los libros que tiene, que son un montón, que se llama www.pascualserrano.net. Y bueno, ahí tienen, por ejemplo, su último libro, Periodismo Canalla, los medios contra la información, del 2012, pues, digamos, sigue con su línea de denuncia o de contarnos lo que ocurre detrás de los medios, de lo que nos enteramos, ¿no? Recuerden que también presentamos aquí Contra la Neutralidad en el año 2011. Y bueno, en fin, Pascual tiene un currículum muy amplio, fundador de Rebelión, el periódico digital, asesor de Telesur, etcétera, etcétera. Pues Willy Toledo, como buen actor, es muy conocido, pues podemos recordar, para no estar aquí, digamos, a hacerse interminable, pues, Crimen Perfecto, El otro lado de la cama, 7 vidas, etcétera, etcétera. Pero sí me gustaría a mí destacar, digamos, su intervención o su participación en Rumbo a Gaza, la operación Rumbo a Gaza, y digamos también su asistencia o su acto de solidaridad con el pueblo saharaui, su encierro, por ejemplo, de solidaridad con los inmigrantes en una parroquia de Madrid durante un mes, por lo menos fue aquello. Y bueno, realmente para mí todo esto demuestra un gran valor y una virtud y unos valores realmente importantes, ¿no? Y por último, decirles que el tema de la rebeldía no es un pataleo de adolescentes, sino rebeldía es una respuesta de la inteligencia por organizar una sociedad mejor y contra este caos que estamos viviendo, de economía y de sociedad. Y muy importante también, rebeldía porque los valores como la igualdad, la solidaridad, digamos, dan de bruces con la situación en la que estamos presentes. Por tanto, la rebeldía significa rebelarnos ante una sociedad inviable desde el punto de vista ecológico, social, económico, etc. Y una sociedad, digamos, que no coincide con valores tan importantes como la igualdad o los derechos humanos, etc., ¿no? Y con esto ya le doy la palabra a Inma. Y la idea es terminar a las 9 y, a ver si lo conseguimos, 9 y 10, para que ustedes puedan participar también, por lo menos 3/4 de hora de debate, de participación, de preguntas, etc. Vale, pues, Inma, cuando quieras. Buenas noches, y para mí la verdad que es un honor que me hayan pedido que hable de lo que me ha parecido el libro, ¿no? Porque son dos personas que admiro por su compromiso, ¿no? Por el compromiso militante que tienen frente a lo social, ¿no? La lectura del libro para mí fue agradable y muy fácil. Yo creo que, sobre todo por el lenguaje cercano que tiene, ¿no? Y que yo creo que eso, o sea, hay que agradecérselo mucho en la transcripción de Pascual, ¿no? Porque lo hace fácil y cercano, que es lo importante para que el libro llegue a la mayoría de la gente. Además, de una forma tan coloquial, que parece que realmente que se da entre dos personas militantes y con un compromiso social importante.
de dos compañeros que están en el mismo tren, ¿no? Y eso hace que nos llegue a nivel de sentimiento, de transmitir las ideas, ¿no? Y eso para mí, aunque hay cosas que no son, que ya es conocidas, ¿no? Pero la verdad desde ese punto de vista que me llegó cercano, ¿no? Y luego también una de las cosas importantes que a mí me resultó fue la valentía de Willy en ese sentido, el compromiso que adquiere con su militancia por lo social, que le lleva a tener arriesgar o a tener un perjuicio en su vida personal como profesional, ¿no? Porque no nos engañemos, aquí cuando decimos las cosas descarnadamente, abiertamente, nos ponemos en un lado de la línea, ¿no? Y eso no gusta cuando decimos las cosas como se tienen que decir. Y en este caso hay que mirarlo en el sentido de que el perjuicio que le puede causar a nivel personal, pero su compromiso está por encima de eso. El perjuicio que le puede causar a nivel profesional, su compromiso es de coherencia, militando en lo que él cree, ¿no? Y eso es importante. Y luego, otra cosa que sí que me parece que es importante en el libro es que va más allá en un análisis mucho más profundo, que de entrada parece que no se nota, que parece que, bueno, estamos en rebeldía, estamos en una posición, pero va más allá, porque sí que es lógico que en esta sociedad, cuando nosotros nos planteamos, sobre todo en el ambiente que nos movemos, por ejemplo, algunas personas, o él a nivel artístico, pues es normal que se posicione en una posición de progresía, ¿no? En una posición de criticar las políticas de derecha o criticar al PP, pero el análisis que hace es mucho más profundo, es criticar también a esa progresía, porque el compromiso queda en eso, en un compromiso de pose, en un compromiso de principio sin compromiso real de militancia, ¿no? Y eso es duro también, porque esa progresía tiene también un poder económico y un poder político, ¿no? Que también él critica y que también pone en tela de juicio. Y bueno, yo creo que últimamente se ha ido instalando en esta sociedad, yo creo como 2 décadas o 3 décadas, como que el compromiso social es un compromiso, como decía antes, de pose, de ser progre, de tener unas ideas, pero no de llegar más allá. Por ejemplo, uno de los ejemplos que pone, que a mí me resultó relevante, por ejemplo, cuando él plantea lo de denunciar la guerra de Irak, y mucha gente se apuntó, toda esta gente que tiene esa idea de ser progresista, pero sin embargo una guerra igual de cruel, igual de imperialista como es la de Libia, ya la posición no era tan clara, la posición ya era buena, no te metas en eso, es que de ahí hay terroristas, es que ahí hay no sé qué. Es como estamos entrando, lo que yo decía de esas décadas que yo estoy notando, de que hay gente que nos metemos en el marco que nos ponen y criticamos hasta donde nos dejan criticar, y no cruzamos la línea del marco para criticar mucho más allá y que el compromiso sea mayor, ¿no? Yo creo que eso él lo describe perfectamente. Eso crea buenos amigos y algunos enemigos, y a bastantes enemigos también, ¿no? Pero yo creo que eso es lo importante, el compromiso, la coherencia con su idea. Y yo quisiera, para terminar, diciendo con Willy que hay razones para la rebeldía, y que hay que hacerla, porque en el momento actual que estamos viviendo, de que nos están despojando de todos los derechos que tuvo que pelear mucha gente, y pelearlo fuertemente para conseguirlo, se nos están quitando en poquísimo tiempo, ¿no? Y
Y eso es lo importante, que lo queremos. Lo queremos porque es que si no nos vamos a quedar sin nada. Y la rebeldía tiene que ser de militancia, de compromiso, y de que el centro y que esa rebeldía termine en que el centro de las cuestiones de las personas, que la persona es el centro de cualquier lucha, que la sociedad tiene que tener como imagen y como importancia al ser humano, y quitarnos de encima toda esta gente que nos está quitando, nos están ninguneando y nos están encorsetando muchas veces sin darnos cuenta. Por eso es importante lo que yo decía, porque nos han mercantilizado, nos han normalizado el que puedes protestar, pero hasta aquí. Entonces la rebeldía tiene que ser con valentía y empezar a militar en lo social, y que el centro sean las personas. Yo ya acabo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a Pedro, a Inma, por sus palabras, por la labor para convocar, organizar, anunciar, difundir esta presentación. A todos vosotros, como yo siempre digo y siempre me repito, por dedicar vuestro tiempo para compartir inquietudes, en este caso pensamientos, emociones y sentimientos. Y también yo creo que a Willy por darme la oportunidad de compartir tantos buenos ratos juntos, ¿no? Yo creo que el libro Razones para la Rebeldía, del que tanta satisfacción me ha dado compartirlo con Willy, tiene muchos elementos valiosos, ¿no? Para empezar, porque si nos ponemos a hacer memoria, los actores se pasan la vida suplantando personalidades, y por primera vez podemos saber la verdadera personalidad de un actor, que es una de las cosas que nunca conseguimos, ¿no? Es decir, ya podemos saber al menos un actor quién verdaderamente es, puesto que normalmente de lo que se espera es de que nunca sepamos quiénes son verdaderamente, ¿no? Algunos ya sabíamos que detrás del actor de Willy Toledo estaba Guillermo Toledo, que es una persona que tenía mucho que decir, que tenía muchas posiciones, muchas reivindicaciones, muchas razones para la rebeldía. También lo supo una editorial que entendió que había que darle la voz, el papel y la pluma a un actor para que lo contara, porque lo que sí que ocurre con nuestro sistema informativo es que de Willy te llegan muchas noticias de sus posiciones, de su activismo, de sus detenciones, ¿no? Pero nunca tenía la oportunidad de extenderse, ¿no? Tú le oías decir 4 palabras, porque la quinta ya estaba esposado en el Congreso sobre el Sáhara, 2 en un piquete, porque a la tercera ya estaba detenido antes de la huelga, alguna más en la guerra de Irak, porque a lo mejor estaba un poco más inencontrable, porque éramos más los que estábamos en la calle, y 1 o 2 cuando se iba en el barco a rumbo a Gaza, pero claro, nunca daba espacio a que él se pudiera extender, ¿no? Entonces muchos teníamos la sensación de que estábamos cometiendo un crimen mediático, es decir, había alguien que necesitaba razonar determinados pensamientos, que tenía la valentía, el arrojo de dar la cara para hacerlo, pero nunca le daba tiempo a decir más de 4 o 5 palabras porque lo detenía. Evidentemente, el único formato en el que se puede decir aquí 4 o 5 palabras, no he dicho sin que te detengan, a lo mejor no está tan claro que lo pueda decir sin que te detengan, pero por lo menos que te dé tiempo a decirlas antes de que te detengan, es en un libro, porque no lo permite un periódico, porque no hay espacio, porque no hay extensión en el periódico, no lo permite una radio porque no hay duración, y no lo permite una televisión porque tampoco hay tiempo. Debería de ser un libro, ¿no? De manera que el libro era la oportunidad para darle la posibilidad de razonar y argumentar todo eso que no daba tiempo en los titulares de prensa. Bueno, la idea fue estar una semana juntos en el pueblecito de mis padres, en Fuentanilla, en Albacete, un pequeño pueblo de 1000 habitantes,
y donde pues el método era el de yo interrogarle y preguntarle, y a partir de ahí pues poder extenderse con sus posiciones con respecto a todo lo divino y lo humano, y con eso hacer el libro. A mí la experiencia periodística me resultaba un reto muy interesante, aparte de la personal. Hay un libro, hay un periodista que yo he admirado mucho, que es de Javier Ortiz, que hizo un libro similar sobre la vida de Javier Arzallus. Javier Arzallus, el libro más gordo porque Javier Arzallus es más viejo, pero no porque tenga más pensamientos que Willy. Seguro que sí. Y el libro de Javier Ortiz consistía en eso, ¿no? En poner en primera persona lo que decía Javier Arzallus después del procedimiento de someter a muchas preguntas e interrogatorios, ¿no? De manera que ese fue el mecanismo. Mi sorpresa fue que no hacían falta... Yo creía que iba a hacer falta preguntarle mucho, sacarle muchas cosas, pero al final los monólogos de los que Willy desmenuzaba sus pensamientos eran perfectamente extensos y coherentes, por lo cual no me tocó casi que hacer nada, ¿no? Las ideas las tenía muy claras, afortunadamente coincidíamos en muchas, en la mayoría. No sé qué hubiera pasado si no hubiéramos coincidido, cómo lo hubiéramos resuelto. Hostia, supongo, ¿no? No, le hubiera mandado una copia falsa y al final lo hubiera sacado y no se hubiera dado cuenta, no, me hubiera engañado. Es más, no sé si has comprobado que efectivamente eso es comisilla. No sé si estás mal bonita de leerlo y comprobar si efectivamente. Yo me voy yendo. Y bueno, pues ha salido eso, un libro de principios, donde por primera vez Willy Toledo representa a Guillermo Toledo, ¿no? Que es lo que ningún director, por mucho que gane las películas, nunca va a conseguir, que es hacer de él, ¿no? En cambio aquí has podido hacer de ti, ¿no? Y creo que además es la gran oportunidad para todos para conocer a un gran actor y una gran persona que por primera vez no está representando un papel. Creo que podéis ver que repasa todas las cuestiones que podían resultar espinosas, me ha comentado algunas, ¿no? Es decir, pues la guerra de Irak, la guerra del Líbano, pues nuestro gobierno, los diferentes gobiernos socialistas o populares, porque no ha habido más en la historia de España supuestamente democrática, las diferentes movilizaciones sociales que ha habido, los conflictos en el cine, los incidentes en la entrega de los Goya con la guerra de Irak, la de ISIN, de Internet, en Palestina, el Sáhara, en yo creo que todo lo que debería de preocupar a una buena persona. Y ahí ayuda un poco también a ver, luego existen cosas para mí muy profundas que nos dan una idea de la humanidad de Willy Toledo. Yo estoy recordando, ya el libro tiene un tiempo, pero aún me acuerdo, de cuando le preguntaban, ¿y usted apoya determinada epidemia? ¿Y usted apoya esto? ¿Y usted apoya determinada cosa? Y él se decía, no, yo no apoyo, yo pertenezco a este movimiento, pertenezco a esta cuestión. Lo cual yo creo que eso es un matiz muy importante, ¿no? El entender que tú formas parte de la sociedad, que tú formas parte de las luchas y de los movimientos, y que tú no eres un agente externo que lo apoya, sino que tú formas parte de la estructura, como todos lo somos, ¿no? de nuestra sociedad, para bien o para mal. En este caso forma parte de la estructura de la sociedad que intenta derrocar las miserias y los crímenes y imponer la justicia y la decencia. Y luego había otro elemento humano, y yo ya termino y lo dejo con Willy, que es al fin y al cabo el que he venido todos a escuchar, que es cuando él explica cómo se enriquece, porque además otro de los tópicos que hay sobre las luchas y las movilizaciones, que son todas, digamos, como muy estoicas, muy agotadoras, muy sacrificadas, ¿no? Agotadoras algunas veces sí. Pero él intenta contar cómo le enriquece, ¿no? Y él empieza a decir cómo me lo paso bien, cómo me enriquezco personalmente, cómo aprendo mucho. Recuerdo perfectamente esa frase, cómo aprendo con determinados escritores, con determinados intelectuales, con determinados activistas, con determinados ciudadanos de la calle que combaten y luchan, y aprendo mucho más a lo mejor que muchos agapes o cócteles o fiestas o bohemias del cine o de la fama, ¿no? Y yo creo que eso nos da una gran idea sobre la envergadura humana de Willy Toledo.
en un mundo donde todos lo que quieren es estar en esos agapes y en esas frivolidades, él, que podría estar, huye de ellos porque quiere estar donde, como diría el Che a su hija, en cualquier parte del mundo donde cualquier persona está sufriendo, ¿no? Creo que esos son los grandes valores de Willy, y de alguna manera intentar reflejarlos en un libro era la responsabilidad, digamos, la deuda moral que algunos teníamos con una persona que queríamos y admirábamos, que es intentar ayudar a que eso aparezca en un libro. Y por tanto os invito a que vosotros adquiráis la deuda moral de escucharlo, no solamente lo cada día, sino además en el libro, porque una vez más necesita un poquito más de extensión que los 15 minutos o 20 minutos que va a tener, y que solamente un libro permite tenerlo. Así que muchas gracias por venir, muchas gracias por escucharme. Yo os dejo con Willy y con su rebeldía y sus razones para la rebeldía. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, gracias por traerme aquí, a mi tierra, en realidad, aunque mi familia es de la isla del frente, pero bueno, somos todos canarios. Y nada, pues la pregunta es siempre, ¿no? ¿Por qué he escrito este libro? En realidad es un encargo de la editorial Península, que por cierto está escrito así en un tono muy coloquial, no porque haya sido un ejercicio de estilo para que intentar que la gente lo entendiera, sino que mi capacidad intelectual no va para más. Quiero decir, lo que hay es lo que hay aquí también, ¿no? ¿Y la de transcriptor? Y la de transcriptor no hablemos. Y bueno, pues en realidad me costó aceptarlo porque no entendía por qué nadie podría estar interesado en leer un libro en el que yo contara un poco, no realmente mi vida, porque no es un libro que habla de mi vida, sino de mis inquietudes políticas y artísticas también, porque aparte de política, que se habla mucho de política, también una de mis obsesiones con este libro y uno de los objetivos que yo quería conseguir con este libro era darle la vuelta a la sensación que se tiene en el pueblo sobre lo que somos los actores y las actrices y lo que es el mundo del cine, ¿no? Porque fundamentalmente desde el año 2003, cuando tuvimos la fortuna con nuestra compañía Animalario de escribir el guión de los premios Goya, de encargarnos de toda la producción, de la escenografía, del guión, de los invitados, etcétera, etcétera, y decidimos que había que aprovechar esas 3 horas en televisión en directo, riguroso, además en aquella época cuando el gobierno de Aznar caminaba sobre el agua, ¿no? Y Televisión Española era ni más ni menos que su órgano de propaganda, pues parecía que una función de teatro o de televisión durante 3 horas en directo era bastante apetecible, ¿no? Y además con la guerra de Irak encima, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí empezó una guerra, una agresión, porque ni siquiera fue una guerra, porque cuando uno agrede y el otro simplemente recibe las hostias, es una agresión por parte de todos los medios de comunicación, incluidos los presuntamente progresistas, ¿no? O sea, todos los medios alrededor de Prisa, contra el cine español y contra los representantes del cine español, tanto técnicos como artistas, etcétera, etcétera. Y una de mis obsesiones era darle la vuelta a la tortilla y contar que realmente el mundo del cine no es Javier Bardem, ni es Pedro de Cruz, ni es yo mismo, ¿no? Que soy un privilegiado dentro del mundo del cine y he tenido mucha más suerte que la que han tenido la mayoría de mis compañeros. Que realmente el mundo del cine, del teatro, de la televisión son trabajadoras y trabajadores que están siendo explotados igual que el resto de las trabajadoras y los trabajadores de este país. Incluso mucho antes de que apareciera esta nueva reforma laboral, nosotros ya sufríamos unos estatutos laborales muy parecidos a los que se han firmado hace poco, ¿no? Despidos gratuitos, horarios excesivos y abusivos, salarios precarios, muy precarios, en un mundo en el que estamos acostumbrados a trabajar 10, 11, 12 horas al día, ¿no? Y esa era una de mis obsesiones, contarle a la gente cómo es realmente el mundo del cine y cómo realmente los que mandan son los mismos que mandan en los medios de comunicación o en la Telefónica o en cualquier otra empresa, ¿no? De hecho, los empresarios del cine, la Asociación de Empresarios del Cine, que se llama FAPAE, forma parte de la COE también, ¿no? O sea que en realidad tenemos los mismos problemas laborales y tenemos un mismo enemigo que el resto de los trabajadores, que es la patronal. Y bueno, quería aprovechar ese libro para contar todo eso, ¿no? Y además con nombres y apellidos, porque creo que las cosas no suceden por medio de intervenciones divinas, ni de fenómenos meteorológicos. Hay responsables ahí arriba que son los que están obligándonos y empujándonos a la situación en la que estamos
hoy día, ya sea el ministro de Economía, ya sea el presidente de la FAPAE, de los productores cinematográficos del país. Y también, por supuesto, pues hablar de todo lo que ha dicho Pascual, ¿no? Contar un poco cuál es el origen de mi militancia política, cuál es el origen de las ideas que he ido elaborando y estructurando en mi cabeza, cómo todo esto viene por haber tenido la fortuna de nacer en una familia de profesionales intelectuales y de izquierda, ¿no? Mi padre, que nació en Tenerife, que es de una familia paupérrima, mi abuelo era camionero y tuvo que buscarse la vida desde los 12 años, se puso a currar y tuvo que sacarse la carrera de medicina trabajando en Cádiz, etcétera, 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 ¿no? Y cómo él estuvo implicado desde siempre en la lucha antifranquista y posteriormente también en la defensa de la salud pública, etcétera, etcétera. Y mi madre exactamente igual, aunque venía de una familia burguesa, incluso de derechas. Mi abuela, que era vasca, la familia de mi madre son vascos, mi abuela era de Euskaldun, pero de franquista, en fin, era una mezcla un poco extraña. Y bueno, pues he tenido la fortuna en mi casa de que me ofrecieran a leer y a escuchar pues a todos los intelectuales, músicos, etcétera, etcétera, de la izquierda, pues desde Víctor Jara hasta Paco Ibáñez, etcétera, etcétera. Yo nací y crecí escuchando esa música y empapándome del mensaje que esa música nos transmitía, ¿no? Y cuando empecé a aprender a leer, etcétera, etcétera, pues siempre los libros que he tenido a mi alcance, que han sido muchos o todos, han ayudado a crear una conciencia política en mí, ¿no? Y como cuento en el libro, es a raíz del año 2001, porque yo había participado siempre en manifestaciones, y a raíz del 2001, cuando el gobierno de Aznar, con el apoyo, por supuesto, del Partido Socialista Obrero Español, siempre me gusta decir, no las siglas, sino lo que significa, para ver si se da cuenta de por qué camino está yendo desde hace tanto tiempo. Cuando se firma y se aprueba la ley de extranjería del 2001, me di cuenta que primero no estaba dispuesto a vivir en un país y cruzarme de brazos mientras veía cómo se declaraba legalmente a miles de seres humanos ilegales y se les perseguía y se les detenía y se les encarcelaba y se les expulsaba a medianoche con nocturnidad y alevosía mientras les drogaban y les metían en un avión y se los llevaban a Marruecos y Marruecos los recogían en un autobús y los soltaban en medio del Sáhara para que volvieran si podían y si no se murieran en el desierto. Todo esto con la connivencia del Estado español. Y como hay una cárcel en Mauritania que está pagada por el gobierno español, no sé si existe todavía, pero existió, donde el gobierno español les envía a los inmigrantes que no tienen nacionalidad conocida. Decidí que yo no estaba dispuesto a cruzarme de brazos mientras veía cómo sucedía eso, ¿no? Y a partir de ahí pues me impliqué en el movimiento de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes y ahí empecé a conocer ya realmente lo que es el activismo político, ¿no? Los movimientos sociales, partidos políticos, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues como dice Pascual, mis opciones eran acudir a un estreno y disfrutar de una alfombra roja y de 100 fotógrafos que te hacen fotos y de mujeres muy hermosas y productores de cine que te pueden dar un trabajo si les doras lo suficientemente la píldora, o encerrarme con 200 inmigrantes en una parroquia, o encerrarme con Amireto Haidar en el aeropuerto de Lanzarote, o estar 2 meses intentando sacar el Guernica, que era el barco que había organizado rumbo a Gaza, para llevarlo a Gaza, ¿no? Entonces, en cuanto empecé a ver el mundo realmente, porque yo reconozco que me vi abducido también durante unos años por el mundo del cine, de la popularidad, de la fama, del éxito, del dinero, por supuesto, el dinero fácil en realidad, porque aunque en el mundo del cine se trabaja muy duro, nosotros los actores que hemos tenido éxito hemos tenido la fortuna y el privilegio de, aparte de hacer lo que nos gusta, ganar mucho dinero con ello, ¿no? Y realmente me di cuenta que mi mundo está ahí, que mi gente está ahí, que mis ganas de aprender están ahí, que mi futuro está ahí y que realmente la manera que tenemos de intentar cambiar el mundo no es la gente conocida firmando un manifiesto de vez en cuando o firmando el manifiesto de una manifestación de vez en cuando, ¿no? Hay que ir un paso más allá y implicarse. Yo creo que no te puedes declarar o considerar una persona de izquierda si no estás dispuesto a poner en riesgo tus propios privilegios, si es que los tienes, ¿no? Y en mi caso es clarísimo, ¿no? Entonces, como yo soy amigo de medias tintas, de posturas a medias, etcétera, etcétera, pues siempre he dicho lo que he pensado, porque es la única manera de estar feliz y a gusto conmigo mismo, y he estado dispuesto siempre a asumir las consecuencias, ¿no? Que a veces las avalanchas y los linchamientos mediáticos han sido de tal calibre que, bueno, pues reconozco
conozco que han llegado a asustarme alguna vez, ¿no? Y incluso a dividirme y a pensar que estaba solo en el mundo y que lo que yo decía realmente era una excentricidad, etcétera, etcétera. Me ha pasado durante muy poco rato, pero sí que me ha pasado. Porque ya sé cómo funciona, ¿no? Ya tengo los huevos pelados que se dicen, o los huevos caros, que decimos en Madrid, y ya realmente me resbalan. Hoy mismo, a estas horas, está, por lo visto, me han dicho las redes sociales, Twitter, etcétera, etcétera, incendiadas porque ha apoyado por segundo año consecutivo una manifestación en Euskadi en la que se pide simple y llanamente el respeto de los derechos de los presos vascos en el Estado. Algo que va mucho más allá de los presos presuntamente de ETA, que unos no son, otros no, del entorno de aquello que se llamó el entorno de ETA, ¿no? El juez Garzón llamó el entorno de ETA. Porque, bueno, pues lo han cogido gustito, ¿no? A darme de hostias a mí, como decía Pascual, está de puta madre firmar algo contigo porque el que se va a llevar las hostias vas a ser tú, o sea que los demás estamos protegidos, ¿no? Pero a mí me gusta, a mí me... Siento la necesidad, siento la obligación primero, pero también la necesidad y el deseo y la satisfacción de decirle a las personas lo que considero que tengo que decirles, ¿no? Y más si son personas que tienen en sus manos el poder de transformar nuestras vidas hacia la prosperidad, hacia la democracia, hacia la justicia social o hacia la miseria, la persecución, la exclusión social, el hambre, etcétera, etcétera, ¿no? Y básicamente pues aproveché el libro para todas esas cosas, ¿no? Y cuento, aparte de todo eso, pues un montón de anécdotas que me han pasado, una más graciosa, otra menos, ¿no? Respecto a los medios de comunicación y a la derecha, por ejemplo, le contaba antes a Pascual que cuando yo hice unas declaraciones diciendo que Orlando Zapata, que fue un preso que murió en una cárcel cubana hace 45 años, ya no recuerdo, las informaciones que yo tenía desmentían las informaciones que estaban saliendo en los medios de comunicación, que Orlando Zapata no era un preso político, sino que estaba en la cárcel, entre otras cosas, por abrirle la cabeza a un vecino con un machete. Y que eso en Cuba y en Marte es un delito común, no es un delito político, ¿no? Pero claro, cualquier información que se salga de los cauces establecidos del pensamiento único y obligatorio en los medios de comunicación, y más si eres un actor conocido, pues ya les has dado la carnaza suficiente para masacrarte, ¿no? Ese fue el primer impacto realmente duro que yo sufrí, pero que me enseñó muchísimo y aprendí latín de aquella, y esa fue la ocasión en la que estuve 2 días escondido en casa, alucinando realmente con la tormenta que se venía encima, y con bastante incapacidad de reaccionar, con mucha rabia, mucha tristeza, porque no entendía, y sigo sin entender, ¿no? Porque de estos linchamientos mediáticos, cuando lo que estoy diciendo no es defendiendo un partido nazi, sino defendiendo la justicia social, ¿no? Y la democracia, y desmintiendo las mentiras que se vierten en los medios de comunicación continuamente contra Cuba, no pase lo que pase, y sin ningún pudor además, ¿no? Pues todo esto me pilló, porque además todo esto fue en un acto por el Sáhara Occidental, que había organizado la ISGE, que es una sociedad de gestión de los derechos de imagen de los artistas, actores, actrices, bailarines, etc. Que no tiene nada que ver con las GAE, hay que decirlo, que son mis enemigos también. También hablo mucho de las GAE aquí, ¿no? Y de la ley Sinde, etcétera, etcétera, y de toda la patraña que está escondida detrás de la ley Sinde y cómo, en fin, que me lío. ¿Qué estaba diciendo? Sí. Era un acto que organizaba la ISGE, que no tiene nada que ver con las GAE. En sus métodos, me refiero a la recaudación, simplemente se le cobra a las televisiones. Cada vez que emiten una película, una serie de televisión en la que tú sales, pues la televisión está obligada a pagarte un X dinero, ¿no? Y allí acababa de ocurrir lo de Orlando Zapata, yo estaba entrando en el acto, yo era uno de los ponentes, y claro, vinieron pues 8 medios de comunicación a decirme que qué pasaba, que qué pensaba yo de Orlando Zapata y de la brutalidad y los crímenes de la dictadura castrista, etc. Bueno, yo di mi opinión y la información de la que yo disponía, y acto seguido me fui a Melilla esa misma mañana a un festival de cine con una invitación. El caso es que estando en Melilla ocurrió todo eso, y un periódico de allí me hace una entrevista y me pregunta, entre otras cosas, que si me ha gustado la ciudad de Melilla, que es una pregunta que te hacen siempre, ¿no? Es bonita, tal, te ha gustado, y Melilla realmente es una ciudad muy hermosa, tiene un centro histórico modernista único en Europa, y bueno, está el mar, las grandes playas, es una ciudad realmente bonita, ¿no? Y le conté eso, y le dije, pero también caminando por la ciudad me encontré una valla
Una valla enorme, como de 4 metros, con alambradas, con alambre de pino, con garitas de la Guardia Civil, y me ha dado la sensación de estar un poco encerrado, y además me ha recordado cuando estuve el año pasado en Palestina al muro que ha construido el sionismo contra el pueblo de Palestina, ¿no? Bueno, pues al día siguiente el señor Imbroda, Juan José Imbroda, que no sé si sigue siendo el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, me pidió declararme persona no grata por haber dicho que había visto un muro, ¿no? Entonces digo, pues yo no he construido yo el muro, lo has construido tú. Yo lo único que he dicho es que lo he visto. No, ¿por qué coño persona no grata, ciudadano no grato? Si yo lo único que es constatar algo que está ahí y que además lo has hecho tú y lo defiendes tú, ¿no? Y esos son el tipo de cosas de las que me veo obligado a sortear muchas veces, ¿no? Que yo lo hago encantado, realmente. O sea, a mí, yo no puedo irme a acostar todos los días pensando y viendo lo que está pasando. Además, soy un obseso de la información, me gusta informarme sobre prácticamente todo lo que considero interesante, que es casi todo, porque soy muy curioso. Y yo no puedo, sabiendo lo que sé, no implicarme, como dice Pascual, no apoyar, no saludar, no leer no firmar un manifiesto, sino estar, ¿no? Y estar y encerrarme con los vigilantes, saber qué es lo que les está pasando y, por supuesto, encerrarme con la Benito Jaidar y aprender de ella lo que no está escrito, una mujer con ese valor, con esa capacidad intelectual, con esa fortaleza, con ese valor y además con todo un pueblo detrás, que es el pueblo saharaui, ¿no? Y he tenido la oportunidad de ser muy feliz durante todos estos años, ¿no? He viajado a Palestina, he viajado a Cuba, he viajado al Sáhara Occidental, tanto en los campamentos de refugiados como en la zona ocupada. Yo qué sé, me he juntado con activistas que llevan 60 años en la lucha y que estaban embarcados en la segunda flotilla de la libertad a Gaza, gente que con 70 años que se venía desde Estados Unidos y se metía en un barco arriesgando la vida, sabiendo lo que había pasado el año anterior, etcétera, etcétera, ¿no? Eso me da vida, eso me da ganas de seguir luchando y ganas de seguir metiendo el dedo a quien hay que meterles el dedo, si puede ser por el culo, mejor. Y bueno, pues es un poco el tema. ¿Qué más puedo contar? Bueno, por lo que me incumbe a mí también, ¿no? La ley Sinde, por ejemplo, que prácticamente la totalidad de los artistas, por lo menos los actores a los que yo conozco, apoyaban sin fisuras una ley que ninguno de ellos había leído, ¿no? Simplemente por el hecho, precisamente, de que les decían que iba a ser positivo y beneficioso para las actrices y los actores, porque íbamos a obligar a las páginas de piratería a cerrar y, por tanto, las productoras iban a ser capaces de ahorrarse mucho dinero o de no perder mucho dinero, con lo cual podrían hacer y sacar adelante más producciones en las que los propios productores iban a hacer más multimillonarios de lo que ya eran todos ellos, ¿no? Porque el cine en este país hasta hace muy poquito se ha hecho de la siguiente manera. Un productor tenía un guión que quería poner en marcha y a lo mejor la película costaba 1,5 millones de euros, ellos en el presupuesto decían que costaba 2 millones de euros, ese medio millón que sobraba se lo llevaban para el bolsillo y se compraban una casa en Miami y otra en Katmandú, y el día 1 de rodaje la película ya estaba no solo amortizada, sino que habían ganado mucho dinero, ¿no? Y así al final llegamos a hacer aquí en los años, en el año 2001, 2002, 2003, se llegaron a hacer aquí 130, 140 películas, ¿no? Muchas de ellas acababan en un cajón porque era simplemente un negocio, ¿no? El negocio ya estaba hecho, ya estaba ganado ese dinero, ¿no? Pero claro, aparece Internet, aparecen los nuevos medios de comunicación, que realmente sí que estaba causando un perjuicio económico a las productoras, ¿no? Pero fundamentalmente el perjuicio económico era para las grandes multinacionales de la producción, porque en este país, antes por lo menos las productoras, los cines, las distribuidoras, eran de empresas nacionales, pero ahora ya Hollywood ha comprado absolutamente todo, las productoras, los cines y las distribuidoras, ¿no? Con lo cual el negocio es prácticamente en un 95% suyo, de las grandes empresas multinacionales del espectáculo norteamericanas, además, que fueron, y además esto está publicado en los papeles de Wikileaks, los que llamaron al gobierno español y Rodríguez Zapatero les dijeron hay que poner ya límite a la piratería en el Estado español, con muchas mentiras, entre ellas que el Estado español era uno de los países del mundo en los que más piratería había, algo absolutamente falso e incomprensible para cualquiera que hayamos viajado. No sé si habéis viajado a África o a Latinoamérica,
Hay tiendas directamente. En Lima, por ejemplo, hay una tienda de 4 plantas tipo la FNAC en la que todo lo que se vende, música, cine, etcétera, etcétera, es pirata, ¿no? Y en todos los mercados de Bamako, de Marrakech, de Lima, de La Habana, de todas partes, es piratería, ¿no? O sea, la piratería de otros países, en Asia, ya no te quiero ni contar, funciona a todo trapo mucho más que aquí, ¿no? Pero claro, con mentiras, con tergiversación, etcétera, etcétera, al final acaban convenciendo a la gente del mundo del cine de que hay que aceptar una ley que ha sido redactada en los Estados Unidos de América por 2 agencias internacionales controladas a su vez por las grandes multinacionales del espectáculo, ¿no? Del entretenimiento de Hollywood. Y es una ley impuesta desde fuera, como tantas otras, ¿no? Y que lo único que pretende es asegurar un negocio para unas empresas que están perdiendo ese negocio por culpa del progreso. Igual que los que vendían ruedas de madera se jodieron cuando salieron las ruedas de caucho. Igual que lo que, pues, amigos, si estamos hablando del progreso, no podemos parar el progreso. Es imposible parar la piratería, esa es la primera razón, ¿no? Por mucho que os empeñéis en perseguir a la gente, en cerrar páginas web, etcétera, etcétera. Además, había de fondo también una motivación ideológica, ¿no? Que es porque ahora se reúne un comité que nadie sabemos quiénes son y que unilateralmente deciden que esta página web hay que cerrarla o esta página de Facebook hay que cerrarla porque está poniendo y colgando en su muro o donde sea una película de manera ilegal o un vídeo de música o lo que sea, ¿no? Pero claro, detrás de todo eso hay una intención también, además de preservar los privilegios económicos de las grandes multinacionales, el hecho de tener la capacidad de poder cerrar cualquier página que ideológicamente no nos puede interesar que esté rulando por la red, ¿no? Y todo eso está detrás de la LISINDE. Pero claro, cuando a la gente le dicen tus privilegios y tu mucho dinero y tu trabajo depende de que se apruebe o no se apruebe la LISINDE, pues la mayor parte de la gente se anima a luchar por ella, incluso a hacer vídeos a favor y tal, ¿no? Nos hicimos una campaña gigantesca hablando con la mayor parte de los actores que pudimos, pero realmente la respuesta fue prácticamente nula, ¿no? Porque prefieren creerse algo inexplicable a día de hoy todavía, en mi opinión, prefieren creer lo que diga una ministra del Partido Socialista Obrero Español que los informes de Wikileaks, que las pruebas, que los artículos publicados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero así va la cosa, ¿no? Así nos está costando también tanto todo lo que estamos intentando. Antes me preguntaban si yo creo que la cosa se está solucionando ya gracias a los movimientos 15M, tal y cual. Yo creo que nos queda mucho camino por recorrer, no es una ilusión que vamos a una manifestación y vemos a 100.000 personas y pensamos, joder, esto marcha, ¿no? Pero somos 45 millones, ¿no? Y el 30% viviendo bajo el umbral de la pobreza y, en fin, todo lo que sabemos que para qué ruedan la brasa, que ya lo sabéis, ¿no? Y ese es un poco el tema del libro, así que yo creo que lo mejor ahora es que charlemos un rato, si os apetece hacer alguna pregunta, si habéis leído el libro, algo que queráis saber que no he contado, o lo que os apetezca. Podéis aprovechar también a Pascual, que para eso está, hacerle alguna pregunta, pocas, a mí más a mí, porque yo creo que no estar del libro. Sin embargo, ahora hablamos más de los libros de Pascual, porque tiene más que yo. Así que nada, que gracias por venir, es un placer estar aquí en la tierra, en el terruño, y nada, lo que queráis, aquí estoy, que pase el libro. Bueno, respecto a Alfonso, o Alfon, para los que no lo conozcáis, es un chaval de Vallecas de 21 años que el día de la última huelga general, él pertenece a una familia obrera de Vallecas. Su madre es militante política y todos la conocemos desde hace mucho tiempo. El día de la huelga general salió de su casa por la mañana temprano con su novia, iba camino a casa de su tío que vivía 3 bloques más allá a recoger al perro para pasearlo y luego ir toda la familia juntos a los piquetes. Pues según sale de su casa aparecen 2 coches de la policía camuflados, le piden la documentación. En ese momento pasa un tipo corriendo y suelta una bolsa al lado suyo. La policía le pregunta si la bolsa es suya, él dice que no. Abren la bolsa y dentro hay 2 botellitas de este tamaño de gasolina con 5 o 6 petardos de feria y 8 o 10 clavos dentro de la bolsa. Él dice que esa bolsa no es suya y los policías dicen, pues ahora te vas a comer la bolsa, ¿no? Lo detienen a él y a su novia. A ella la sueltan a las 24 horas y a él
el fiscal pide prisión preventiva, que yo estoy convencido que es una circular que hay ahora mismo a toda la fiscalía para pedir prisión preventiva. A mí me la pidieron también cuando me detuvieron, prisión preventiva a todos los detenidos políticos, por llamarlo así, ¿no? Su chica sale libre, pero a Alfon le meten en la cárcel y además le aplican el régimen FIES, que es el fichero de internos de especial seguimiento. Es una cárcel dentro de la cárcel que legalizó el Partido Socialista Obrero Español, una vez más, y que supone 23 horas al día de aislamiento en una celda, más una hora al día de paseo por el patio, en muchos casos en régimen de aislamiento también. Hay varios grados de FIES, a él le han aplicado el que se le aplica a los presos, a los supuestos terroristas. Sus comunicaciones están intervenidas, no tiene derecho más que un vis a vis al mes. Todas sus cartas etcétera, son abiertas. No solo eso, sino que todos los compañeros y compañeras de Alfon que le envían cartas a la prisión son visitados o en su casa o en su trabajo por la Policía Nacional de Paisano. En muchos casos estos chavales han sido despedidos de su trabajo porque ha llegado la policía allí y les han estado persiguiendo a todos ellos. El caso es que Alfon se ha pasado, fue liberado ayer por fin, por supuesto con cargos. El caso es que el chaval se ha pasado con 21 años. ¿Cuánto ha pasado desde la última huelga general? 2 meses y medio, ¿no? Más o menos. 2 meses. Se ha pasado metido en un régimen especial para supuestos presos muy peligrosos, ¿no? Todo esto con una fabricación de prueba, parece ser, presuntamente, voy a decir, no vaya a ser que por parte de la policía, cosa que estamos acostumbrados, no te meten piedras en la mochila, etcétera. Esa es la situación. Ahora está en libertad, pero le pueden caer varios años de prisión si realmente se declara que él era el que llevaba esa bolsa, cuando en el informe policial ni siquiera aparece que las huellas de Alfon estén en esa bolsa, ¿no? Esa es la situación ahora mismo de él y es consecuencia de toda la represión que se está sufriendo, los militantes en este país. Respecto a Izquierda Unida, Andalucía, Extremadura, yo soy partidario de no pactar jamás con el Partido Socialista Obrero Español, nunca. Creo que no hay que acceder al poder a cualquier precio, y mucho menos cuando estás dispuesto a gobernar con el PSOE en Andalucía para firmar unos presupuestos y unos recortes que son absolutamente antisociales y contrarios a una filosofía de izquierdas, ¿no? Entonces, yo hubiera sido partidario de que el que gana las elecciones gobierne, y sí, porque a mí personalmente me da exactamente igual. Es verdad que hay ciertos matices, quiero decir, el PSOE nunca ha llegado a las cotas nacional católicas respecto al aborto, por ejemplo, ¿no? Que está llegando el señor Gallardón, el moderado del Partido Popular, ¿no? el de la derecha civilizada, ¿no? Se ha descubierto como un fascista. Hay una anécdota muy buena que le preguntan al padre del señor Gallardón y dicen: ¿usted es usted muy de derecha? No, dice: ¿de derechas? De derechas es mi hijo. Eso dijo el padre del señor Gallardón. Y pues yo no, a mí no me gusta ver a Izquierda Unida gobernando con el PSOE, no me gusta ver a Izquierda Unida gobernando con un partido que se ha dedicado sistemáticamente durante todos estos años a poner palos en las ruedas de cualquier iniciativa que llevaba a cabo Izquierda Unida. Se han dedicado a perseguir a Izquierda Unida con toda la hazaña de la que han sido capaces, a hundirles, a intentar tergiversar todo lo que han hecho, el tema de la pinza famosa de Anguita con el PP, etcétera, 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 a mentir continuamente, ¿no? Y le están puteando desde hace 40 años. No se puede gobernar con el Partido Socialista, porque ya sabemos quiénes son, ¿no? Hablamos ya de los seres y de tema de ¿cómo se llama? De los seres, ¿no? No, los seres en Andalucía, la corrupción que hubo ahí, que metían a sus familiares como si estuvieran trabajando en una empresa en la que se iba a hacer un ERE, en fin. No me gusta nada. Lo de Extremadura, pues yo creo que es más legítimo, que decir, nosotros no decimos nada, que gobierne el que ha tenido más votos, ¿no? Pero no estamos dispuestos a gobernar con el PSOE. A mí me parece bien, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y en cuanto a Llamazares, pues no sé. ¿Qué quieres que te diga? Todos los que queremos saber que en Cuba existen unas elecciones mucho más democráticas, mucho más justas y mucho más limpias de las que existen aquí, pues sí, y él lo sabe perfectamente. No sé cuáles son las razones para negarlo, ¿no? Pero
es un tema que es muy peliagudo, ¿no? Hay varios temas que manchan mucho, ¿no? Y uno de ellos es el de Cuba, apoyar la revolución cubana. Todos sabemos que si pueden te van a destruir, ¿no? Por decir eso. Será por miedo, no lo sé, no sabía decir por qué lo ha hecho, pero parece realmente penoso que lo haya dicho. Bueno, en cuanto a lo de Izquierda Unida, en Extremadura y en Andalucía, yo creo que es un debate y una discusión eterna a la que se enfrenta Izquierda Unida, independiente de lo que yo pueda pensar que es más acertado en cada caso. Bueno, hay que reconocer que el dilema está ahí, ¿no? Entre un sector, yo creo, de militantes honestos que piensan que permitiendo el acceso del poder al poder del PSOE y impidiendo la llegada del PP van a conseguir unas políticas menos de derechas que las que haría el PP. Otro sector piensa que permitir el acceso del PSOE te crea determinada connivencia o determinada complicidad en unas políticas de derechas que las haría prácticamente igual, y encima con el agravante de que en nombre de la izquierda, ¿no? Yo creo que esa discusión es eterna y me da la impresión y me preocupa que haga lo que haga Izquierda Unida. Yo creo que el caso de Extremadura y Andalucía es elocuente. Haga lo que haga Izquierda Unida, siempre parece que lo ha hecho mal y siempre acaba en la picota y siempre acaban crucificándola, ¿no? Creo que en última instancia lo único que sucede es la perversión de un sistema que te obliga, ¿no? De un sistema bipartidista que te obliga siempre a ser el secundón eterno y del que nunca hagas lo que hagas, lo puedes hacer bien porque estás condenado a ser cómplice del fascismo del PP o ser cómplice del fascismo del PSOE, ¿no? Ese es, yo creo, que el gran dilema a que se enfrenta Izquierda Unida. Entonces, mi posición sería no crucificar a Izquierda Unida, ¿no? Sino conseguir de una vez romper ese bipartidismo. Ojalá alguna vez el bipartidismo sea el de la derecha del PP y el de la izquierda de Izquierda Unida, y que entonces quien tenga el dilema sea el PSOE de si quiere apoyar a Izquierda Unida o si quiere apoyar al PP, como ha estado haciendo siempre. Esa sí, yo creo que sería la verdadera solución. Mientras tanto, cualquier crucificación de Izquierda Unida porque haga una cosa u otra, yo creo que lo único que ayuda es a poner palos en la rueda de la única opción que en este momento viable hay para acabar con el bipartidismo. En cuanto a la declaración de Llamazares, que no he oído ni quiero... A mí no me habéis aplaudido ninguna vez. En cuanto a las declaraciones de Llamazares, que yo no he oído, pero si decís que las ha dicho, las habrá hecho, evidentemente están absolutamente en contra, no de lo que yo piense, de los documentos oficiales de Izquierda Unida, de los pronunciamientos políticos de Izquierda Unida y del PC al que también pertenece, de las resoluciones de las diferentes asambleas regionales de donde él pertenece y del Estado español, y de las posiciones mantenidas, sostenidas, defendidas y consolidadas por Izquierda Unida en todas las instituciones, desde el Parlamento español al Parlamento europeo, ¿no? Es decir, con eso lo único que hace Gaspar Llamazares es situarse fuera de Izquierda Unida, no fuera de la Revolución Cubana, sino algo mucho peor, situarse fuera de Izquierda Unida, porque la posición de Izquierda Unida con respecto a Cuba es absolutamente clara, evidente, firme, inamovible y sólida en toda la existencia de la coalición y por supuesto del Partido Comunista desde sus orígenes, ¿no? Y ya nada más, ¿no? Apunta más, ¿no? Yo quiero contaros una cosa respecto a lo de Alfon, y para que veamos la doble vara de medir que hay en este país respecto a la justicia. Hace un mes en Madrid ha empezado a pasar ya otra vez lo que os contaba de Grecia, ¿no? Hace un mes en Madrid hubo un grupo de 20 chavales nazis que iban por la calle, por el barrio de Salamanca, además con palos, bates de béisbol, navajas, etcétera, etcétera, y por su camino criminal pues encontraron a tres desgraciados, ¿no? Un homosexual, un gitano y una mujer negra, no sé dónde sería. Los tres sufrieron agresiones bastante importantes por parte de esta banda de nazis. Esa misma noche la policía detiene a 3 de ellos. O sea, la mañana siguiente estaban los 3 libres, los 3 en su casa, habiendo las pruebas de que habían llevado a cabo una agresión fascista contra 3 ciudadanos, ¿no? Pues eso está en la calle y muy probablemente salgan absueltos de cualquier cargo.
Respecto al 15M, yo no soy de Izquierda Unida, o sea que, para que lo sepáis, que no soy militante, quiero decir, por supuesto soy simpatizante, pero no militante. Todo lo que propone el 15M lo había propuesto Izquierda Unida muchísimos años antes, ¿no? Todo lo que propone el 15M lo han propuesto otros muchos antes, ¿no? Yo en el libro hablo mucho del 15M y tengo una crítica fundamental que hacer del 15M, y es que mi sensación es que para los militantes del 15M, como los podemos llamar, no sé cómo se llamarían, el mundo de la lucha política y de la reivindicación política empieza el 15 de mayo del 2011, ¿no? Y siento un desprecio y un desconocimiento también, en muchos casos, absoluto hacia todo lo que ha sucedido antes del 15 de mayo del 2011, ¿no? En la historia de la humanidad. Creo que rechazar por sistema a los partidos es un error gigantesco, porque no todos son iguales, ni muchísimo menos. Rechazar a los políticos, a todos los políticos, me parece un error gigantesco, porque no son todos los mismos, ni muchísimo menos, y tenemos centenares de muestras, ¿no? No solo en este país, sino en cualquier país del mundo. El funcionamiento mediante consenso absoluto me parece lo más antidemocrático que pueda haber, porque de 100 personas, que una sea la que determine las conclusiones de una asamblea me parece antidemocrático, con lo cual me parece una postura bastante absurda y realmente muy contraproducente. Creo que su desprecio también absoluto por los líderes, etcétera, etcétera, pues bueno, tengo muchas cosas que discutir al respecto, porque no he conocido ningún movimiento realmente revolucionario, no ya transformador, sino revolucionario, que no haya contado con una cabeza visible, ¿no? Cosa que no niego que se pueda hacer, ¿eh? Sí que niego que sea democrático el consenso, que no, porque es imposible. O sea, este rollo de entre todos lo vamos a conseguir, no, entre todos no. O sea, que hay una parte de la población que primero no quiere conseguir nada de esto, le da mucho miedo, pero hay una parte muy mínima de la población que son nuestros enemigos. No podemos pretender que entre todos vamos a cambiar el mundo, porque no es así. Porque hay algunos que están muy dispuestos y muy preparados y muy armados para impedir que eso suceda, ¿no? Entonces ese no a prácticamente todo a mí me ha molestado bastante, ¿no? Luego, pues por mi experiencia personal en la Puerta del Sol, hablar de la lucha de clases era como si me estuvieras hablando de ET, ¿no? Y de extraterrestres. No, sí, es que la lucha de clases está más viva ahora que nunca. Que el problema ahora es mucho peor, porque la clase obrera es mucho más extensa que antes. Ya no existe o no va a existir clase media en este país dentro de 5 años. Entonces, evidentemente, hace 2 o 3 meses el señor Warren Buffett, que es uno de los 10 tíos más ricos del mundo, dijo textualmente: vivimos en una guerra de clases y de momento la estamos ganando los ricos. Entonces, esto es así, es que yo lo veo así, vamos, no tengo ninguna duda al respecto. Por otro lado, ¿qué veo de positivo del 15M? Pues mira, por ejemplo, que mucha gente que jamás se había movilizado políticamente se ha movilizado. Espero que muchos de ellos se hayan incorporado a movimientos políticos más organizados anteriores al 15M, que sean partidos, sindicatos, asociaciones, lo que sea, ¿no? Y sé que muchos lo han hecho. Ya esta mañana lo comentábamos. ¿Qué se ha conseguido gracias al 15M, creo yo? Cambiar la percepción de la ciudadanía respecto a los bancos, por ejemplo, ¿no? Antes, el director de nuestro banco era nuestro amigo. Era un tío que cuidaba tu dinero, al que tú ibas, hablabas con él, las señoras mayores les encantaba ir a ver sus cuentas, y el señor del banco le daba buenos consejos y tal. Creo que el 15M ha hecho mucho en cambiar esa percepción que teníamos de los bancos y ha conseguido que no sé gran parte, no sé en qué medida, pero mucha de la ciudadanía ha cambiado ese chip y se ha dado cuenta que los bancos son enemigos nuestros, que para nada son nuestros amigos, ¿no? Pero, por ejemplo, se conforman con la dación en pago, ¿no? Que es una de las reivindicaciones de gran parte del 15M, que yo sepa, ¿no? Eso es lo que... Pues mira, listas abiertas, se lo voy a dejar a Pascual, que lo tiene más estudiado. Que me lo ha pedido además. Es un partido de dobles. Mira. Pero yo pienso igual que él, ¿eh? Cierto, voy a decir siempre que pienso como él para que me echéis un aplauso. Dale a las listas abiertas. Bien. Bueno, yo estoy en contra de las listas abiertas, ¿no?
Parto de la idea de que efectivamente el sistema que hay de elección de listas por parte de los partidos no es del todo democrático, es una especie de partitocracia dentro que elige las listas y que se deberían democratizar más los partidos políticos, ¿no? Pero evidentemente los partidos políticos los democratizan sus militantes. Es decir, si los militantes no los democratizan es porque a lo mejor no hay suficientes militantes o no hay suficientes democráticos militantes que estemos dentro de los partidos políticos, ¿no? El problema, en mi opinión, de las listas abiertas es que yo creo que en una sociedad actual tan dominada por los medios, uno tiene la imagen del candidato que los medios le dan. Es decir, no conocemos personalmente a los candidatos al Congreso de los Diputados de esta provincia, yo no lo conozco, conozco lo que te saca la tele, lo que te saca el periódico. Desgraciadamente, ese modelo de que yo veo los candidatos y elijo cuál, porque yo cuando oigo a alguien que dice que le cae bien ese ministro, que le cae mal ese ministro, que le cae bien Julianita, que le cae mal Cayo Lara, que le cae bien el ministro Güell, que le cae mal, yo no sé por qué, cómo consiguen saber quién les cae bien o quién les cae mal, porque yo nunca he hablado con ellos, nunca les he escuchado más de 2 frases seguidas, nunca les he leído más de 3 líneas. Porque toda la imagen que tengo de los políticos, tanto con los que puedo coincidir ideológicamente como los que no coincido, están todas atravesadas por un filtro mediático que es el que puede conseguir que haga el ridículo o el que me puede conseguir que yo crea que es estupendo. Estoy convencido de que si las listas fueran abiertas, pues aquí ganaba las elecciones y ni este ni este va. Es decir, lo creo clarísimo. Es decir, la ganaba el famoso. Es más, incluso si en este momento el candidato de un partido tenemos muchas serias dudas sobre el mecanismo democrático electoral que ha tenido dentro del partido para elegir su candidato, si no fuera ese sistema, lo elegirían los periódicos. En este momento, el candidato de Izquierda Unida o el del PSOE o el del PP podría perfectamente los partidos, mañana la SER decide quién es el candidato de Izquierda Unida, con toda seguridad. Le pone todos los días en las tertulias, le pone todos los días en los debates, el País le pone el de columnista, el Mundo pone el de columnista al del PP y no sé qué cuántos, y puedes estar seguro de que al final en la lista solamente conoces al que habla de la SER. Y los del PP solo van a conocer al columnista de la ABC. Es decir, lo van a elegir ellos, quién es el famoso. Y si, bueno, si ya ponen a un futbolista, pues entonces ya resuelto. Quiero decir, ese es el tema, que no estamos en una sociedad saneada desde el punto de vista informativo, donde los ciudadanos tengamos conocimiento honesto, puro y decente de nuestros candidatos, sino la versión filtrada, mediatizada, valga la redundancia, a través de los medios de comunicación que nos están vendiendo en lo bueno y lo malo de cada uno. Ese es el problema que yo veo. Que quede claro, evidentemente, de que aquí nadie piense que hablamos como Izquierda Unida, que nada parecido. Es decir, Willy no es militante y yo no pinto nada de Izquierda Unida, ¿no? De hecho, yo muchas veces he dicho que mi misión era hacer a la gente roja desde mis principios y de mis ideas, y después Izquierda Unida, si se hace merecedora del apoyo, mejor que mejor. Pero mi causa, evidentemente, es la política ideológica, es decir, hacer apología de lo que yo creo ideológico, y Izquierda Unida ahora que haga méritos si puede para llevarse ese patrimonio, ¿no? Bueno, en cuanto a Cataluña, el Ministerio de Defensa, yo creo que ni CiU ni el PNV tienen interés en la independencia de Cataluña ni de Euskadi, ni el ministro de Defensa va a intervenir militarmente en esos países. Pero mientras hablamos de eso, pues oye, mucho puede avanzar la reforma laboral, mucho puede avanzar los desahucios y mucho se puede seguir enriqueciendo botín. Quiero decir que hay determinados debates y discusiones, ¿no?, que están perfectamente pensados para marear la perdiz, ¿no? Es decir, cuando Marx dice que quiere independencia, no sé, porque ha gobernado 30 años el CiU, es decir, si alguien podía decidir el futuro de Cataluña, era CiU, ¿no? Y ahora resulta que quieren ser independientes y el ministro de Cultura dice que quiere españolizar a los catalanes. Pero bueno, parece que se han puesto de acuerdo para que hablemos de eso. Es evidente, es decir, que eso no es casual. Eso es es decir, las dos estupideces tienen el mismo rango de dispersión intelectual de la ciudadanía, que no se explica más que con la obsesión porque no pensemos o no debatamos sobre los temas que nos preocupan. Y bueno, yo ya para terminar quiero hacer 2 principios, reivindicar 2 términos que aquí también ha hablado Willy. Uno es el de la lucha de clases, es decir, sigo pensando y creo que queda claro que cualquier posición, cualquier discurso que hable, como dice el rey, de que todos vamos al mismo barco, todos tenemos que empujar, todos tenemos que reír, no, aquí todos no, aquí hay buenos y malos.
Es decir, aquí hay criminales y víctimas, aquí hay chorizos y vergüenzas y desgraciados que lo sufrimos. Es decir, aquí no se consigue ningún logro social si no se le logra arrebatar a un sinvergüenza que tiene un privilegio. Aquí no hay ningún derecho y ningún logro digno que no se consiga si no es a fuerza de enfrentar y combatir y aplastar a alguien que te lo está quitando y que te lo está robando. Entonces, que no vengan diciendo que en este país salimos todos adelante, que en este país salimos de la crisis. No, no. Es decir, aquí hay un enfrentamiento y que lo ha habido siempre en la historia de la humanidad y que hacen un tremendo esfuerzo porque no lo contemplemos, ¿no? Que es el de la lucha de clases, el de criminales y verdugos por un lado y el de víctimas inocentes por otro, ¿no? Y eso hay que seguir reivindicando y hay que seguir dejándolo claro en cualquier análisis político ideológico de cualquier partido X o J que salga, en cualquier diputado que quiera hacer cualquier discurso, en cualquier militante o movilizador del 15M o de Izquierda Unida o de cualquier otro partido. Todo el que no asuma un concepto de lucha de clases de ricos contra pobres, es decir, nos está engañando, nos está tomando el pelo y no quiere cambiar nada. ¿No lo aplaudáis? No lo aplaudáis. ¡Bravo! Y por último, creo que también debemos de ir más allá en el discurso de buscar responsables, ¿no? Estamos habituándonos a que cuando sale el político de turno en la tele dicen ese es el responsable, ese es el malo, ese es el que... Bueno, yo creo que son corresponsables todos los políticos y todos los que les han votado. Es decir, ya va siendo hora de decirle a nuestro vecino, a nuestro cuñado y a nuestro compañero de trabajo que es culpable de que gobiernen esos, que él es culpable de que nos bajen el sueldo, que él es culpable del desempleo, que ese es culpable del euro que tengo que pagar por mi medicina, que ese es culpable de la falta de asistencia médica para determinadas personas o de la expulsión de determinados emigrantes o de la congelación de las pensiones. Es decir, no hay un señor malo con barba en la televisión que es el responsable, no, no, no. Esos hace mucho que están en los gobiernos porque hay muchas personas que les están apoyando, que les estaban votando y que lo están llevando. Que lo dicen con boca pequeña, no lo dicen, pero en cualquier caso es evidente que están por eso. Luego empecemos a pensar ya, es decir, que esta sociedad cuando dicen que no hay que dividirse, al contrario, está dividida ya. Está dividida entre los que apoyan a los sinvergüenzas y los que queremos acabar con los sinvergüenzas. Y todos esos apoyos, repito, están cerca de nosotros, tienen que estar, porque ganan las elecciones, sacan 10 veces más votos que nosotros, o sea, que tienen que estar en muchos lugares. Por lo cual tenemos que ser valientes y pensar que no podemos seguir siendo amigos de los que con su voto y con su apoyo están consiguiendo que nos estén quitando los derechos. Tengo un apunte nada más respecto a lo de Cataluña. En realidad el ministro lo que dice es lo que dice la Constitución española, ¿no? Que algunos votaron, que el ejército español es el garante de la unidad y la indivisibilidad del Estado español. Entonces su obligación es mandar a los tanques a Cataluña y a aplastar la rebelión independentista catalana de una vez por todas, porque España no se puede permitir tamaño de desfase. Lo siento, pero ya se retiró el micrófono y ya tenemos que ir concluyendo. Creo que Willy está dispuesto a firmar algunos libros. Y Pascual también, por supuesto. ¿Verdad, Pascual? Yo quiero agradeceros a todos.